Fue uno de los 4 fundadores de Hogwarts. Hablaba con serpientes y su nombre está envuelto en mito, en miedo. Convenientemente para quien no entendía lo que realmente defendía. Hoy hablaremos de Salazar Slytherin. Eso sí, con lengua afilada, verdad incómoda y veneno de basilisco. Corría el siglo X u XI, cuando en una región de Inglaterra pantanosa, conocida como The Fens, un mago poderoso nacía. Salazar Slytherin creció entre anfibios, agua estancada y, por supuesto, serpientes. Una región bastante hostil para un mogul, pero bastante encantadora para un mago cuya habilidad era hablar con las serpientes. Habilidad nata que se pasaría de generación en generación. Sin importar los años, el Parselmouth, o lengua Parcel como se le conoce, perduró de siglos a siglos. Su familia vieja y poderosa lo crió entre rituales, símbolos y runas. Varitas, sí, pero primero voluntad, lengua y herencia. Su educación fue más antigua que Hogwarts y, por supuesto, más efectiva. Manejaba a perfección la magia de alma, de voluntad. Manejaba también la legerimancia y, por supuesto, las artes oscuras. Y es que para entender a Salazar Slytherin y su filosofía hay que entender primero su época. En aquella época los magos eran castigados, las brujas eran perseguidas, la magia era torturada. Así que por favor no lo llames intolerante por desconfiar. Yo lo llamaría más bien realista. Con el tiempo conoció a un valiente mago llamado Godric Gryffindor. Opuesto completamente a sus ideas, pero eran una gran amistad. Godric Gryffindor y Salazar Slytherin eran casi hermanos. Con el tiempo, Salazar y Godric conocieron a otros 2 magos más, o mejor dicho, brujas, Hela Hufflepuff y Rowena Ravenclaw, también talentosas. Entre los 4 fundaron un colegio, Hogwarts. Guardarían e impartirían clases a los magos en una época oscura para la magia, donde, como ya dije, era castigada por los muggles, perseguida, masacrada. Ravenclaw, Hufflepuff y Gryffindor tenían una idea bastante distorsionada de cómo impartir clases, ya que querían admitir a todo mundo, como si la magia se considerara un derecho universal y no un privilegio reservado para unos cuantos. Ahora, quiero que entiendan algo. Salazar Slytherin no odiaba a los mestizos. Simplemente quería proteger lo suyo. Para ello creó un lugar secreto en el castillo donde podrían refugiarse aquellos magos que vieran amenazada su existencia por los enemigos de la sangre. Lugar secreto donde seguramente Slytherin impartía sus clases a sus mejores alumnos. De hecho, el famosísimo mago Merlín pudo haber tomado clases quizá en esa sala, ya que se dice que este fue alumno directo de Slytherin. Con el tiempo llegaron los desacuerdos y Salazar Slytherin tuvo que irse antes de abandonar sus ideales. Dejó el colegio, no sin antes sellar la Cámara de los Secretos durante 1000 años hasta que su verdadero heredero llegara a ella para poder liberar a la bestia que vivía dentro, el basilisco. Slytherin, seguramente proveniente de la misma línea de sangre que Herpo el Loco, supo cómo criar un basilisco. Recordemos que Herpo el Loco fue el creador de los Horcrux y de los basiliscos. Fue el primerito en criar uno. Por lo tanto, seguramente por tradición familiar o incluso un grimorio oculto que solamente se entendiera en lengua Parcel, Salazar pudo criar
a esta bestia para dejarla resguardando la cámara de los secretos y que se desatara contra los enemigos de la sangre. Pero guarden bien este dato, ya que, ojo, un mestizo no precisamente es un enemigo de la sangre. Un enemigo de la sangre es todo aquel mago que pudiera representar una amenaza para el mundo mágico. Recordando los ideales de Slytherin, donde decía que los mestizos podían ser inestables emocional y mentalmente, que no controlarían el poder, que enseñarles magia podría ser un peligro, hay que recordar que siglos más tarde apareció un joven mestizo a quien se le otorgó el derecho de estudiar magia, a pesar de su inestabilidad, poniendo al mundo mágico y a todo lo que amaba Salazar Slytherin en peligro. Por supuesto me refiero a Tom Riddle, o como se hacía llamar cuando se sentía poético, Lord Voldemort. Tom Riddle malinterpretó todos los deseos de Salazar y se creía con derecho a abrir la cámara simplemente porque hablaba Parcel, pero él lo hablaba por vestigios genéticos, no por derecho. De hecho, Tom Riddle logró cumplir la profecía de Slytherin de que un mestizo pondría en peligro al mundo mágico. Tom Riddle era un mestizo cuya magia no tenía que haberle sido enseñada. Lengua Parcel, herencia genética, pero cero comprensión de la magia. Tom Riddle convirtió al basilisco en un arma contra el mundo mágico y la Cámara de los Secretos en un matadero. De hecho, cualquier argumento de que el basilisco estaba hecho para desvivir por desvivir, quiero comentarles que en el segundo año de Hogwarts de Harry Potter nunca desvivió a alguien. Fueron petrificados, eso sí, pero nunca los desvivió. De hecho, solamente fueron víctima de las circunstancias, pero nunca intentó desvivirlos. Tomando en cuenta que el basilisco es una serpiente gigante, después de petrificarlos, pudo haberlos atacado. De hecho, cuando Tom Riddle atacó a Myrtle la Llorona con el basilisco, este lo hizo simplemente para crear su Horcrux, cosa que nunca pidió Salazar Slytherin ni tampoco estaba en sus ideales. Solamente fue un acto egoísta para cumplir los deseos de Lord Voldemort. E incluso tomando en cuenta esto, quiero que recuerden con qué objeto se destruyeron algunos Horcrux de Lord Voldemort. Quiero que recuerden con qué objeto se protegió al colegio. Por supuesto, con el veneno de basilisco. Díganme entonces si Salazar Slytherin era realmente un mago villano, un mago tenebroso, un mago egoísta. Los fundadores lo malinterpretaron. Los herederos modernos lo corrompieron. Lo que hizo Voldemort y los mortífagos fue manchar el legado, manchar el nombre de Slytherin, no seguir su filosofía. Y con esto hay que pensar, los ideales de Salazar Slytherin eran para proteger o para masacrar. ¿El basilisco en la Cámara de los Secretos era un monstruo o era un guardián? Y por favor, no relaciones a Salazar Slytherin con Lord Voldemort. Son cosas muy diferentes, nada que ver, créeme. Eso sí, cuando te digan que Salazar Slytherin era un villano, pregúntatelo 2 veces. Quizá tan solamente fue un villano de una historia mal contada. Quizá el problema no era Salazar. Quizá el único problema era que tenía razón.